saludo, un saludo de la paz de Cristo Jesús a todos los fieles de la congregación del Templo del Altísimo de la colonia Santa María Azahuacán de Iztapalapa, y una bendición a todos aquellos que tengan el gusto de escucharnos y de encontrar una palabra firme y de respuesta en estos tiempos de decadencia. Una palabra de aliento y de gozo, una palabra de esperanza en un mundo de terror y de noticias de muerte, que sepan que la vida todavía permanece y la vida sigue todavía en el aire de este país y de este mundo. Estamos tratando de llevar una palabra de enfoque real, de vida, el día de hoy, a través de este lugar, donde hay unos cuantos fieles, conforme a la disposición legal y de entendimiento. Y antes de ir a la palabra de Dios, queremos, por muchos medios, una felicitación a todas las mamás. El que me conoce sabe que no creo en el 10 de mayo. Aquellos que saben de mi forma de pensamiento, yo creo que el 10 de mayo es todos los días de toda la vida, y creemos que un hogar es productivo, permanente y lleno de vida por causa de las manos de la madre. Un hogar donde hay unidad, un hogar donde hay creatividad, un hogar donde hay alimento, donde hay paz, es por las manos de la mujer. Y damos gracias a Dios porque no sea solamente por el mundo, sino porque el Señor Dios así lo estableció en forma sabia. En esta mañana queremos ir a la palabra de Dios en algo que tiene respuesta y que tiene vida para la iglesia de Jesucristo, que es el capítulo 7 del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 7 del libro así llamado de Daniel, dando el tiempo y el espacio a que usted pueda buscar en su Biblia este pasaje, esta historia. Es una cuestión complicadísima. Cualquiera que pretenda tener una dogmática de este pasaje es un fraude. Tiene una profundidad eterna y con reverencia nos acercamos para tratar de explicar qué nos toca vivir y por qué la situación que estamos viviendo. Puntualizando, el tabernáculo original que el Señor Dios diseñó para el hombre a través de su pueblo fue con sabiduría, con entendimiento y con conocimiento la entrada al templo de Dios. En la parte santísima se encuentra el fuego, el agua y la sangre de redención. Pero la primera entrada en la humildad del conocimiento humano, del entendimiento humano y la sabiduría humana es su palabra. Su palabra nos dice en Daniel capítulo 7 lo siguiente: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo
combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían de la mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y púsose enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y fuele dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y fuele dicho así: levántate y traga carne mucha. Después de esto, yo miraba y he aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dado potestad. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, en silla, llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a causa de la voz, de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta tanto que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido dado prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano grande de edad, e hicieronle llegar delante de él, y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le servían. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Mi espíritu fue turbado, yo Daniel, el medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Lleguéme a uno de los que asistían y preguntéle la verdad acerca de todo esto, y hablóme y declaróme la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes, son que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Baste con eso en este momento. Quiero empezar ubicándonos en la línea del tiempo. Estamos hablando del capítulo 7 de Daniel, el cual en cuestión de tiempo fue escrito antes del capítulo 5 y del capítulo 6 anteriores. Estamos hablando del primer año de Belsasar, rey de Babilonia, en ese momento. Estamos hablando de aproximadamente el año 539. Es la oración de Daniel en el que se da
este escrito. Todavía faltarían 14 años de gobierno para que Gubarú, Darío de Media, en el nombre de Ciro, tomara la ciudad de Babilonia y destruyera el imperio babilónico y se diera este acontecimiento histórico. Estamos hablando de que este periodo fue establecido en la noche de un sueño y empieza la primera fascinación. Cuando uno tiene un sueño, normalmente es un sueño raro, extraño, es un sueño alegre o triste o de espanto o incongruente. Pero la primera situación que empieza con Daniel es que él lo anotó, lo escribió. Y normalmente nosotros ni apuntamos ni escribimos nuestros sueños. Solamente los contamos o los mencionamos o son olvidados. Pero este sueño que viene de parte de la revelación del arcano es un sueño que fue escrito para que usted y yo tengamos, vuelvo a insistir al principio, el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría para la vida. Lo que no es vida es muerte. No hay más que dos manos en la balanza de la vida o la balanza de la muerte en el peso de cada ser humano en su decisión. Y tenemos en segunda instancia lo que escribió el profeta. Y mire, déjeme decirle que la vida tiene cosas increíbles que tenemos que anotar y puntualizar. Para nosotros, para los gentiles, es el profeta Daniel. Y para el pueblo de Dios escogido, no es contado como profeta. Qué cosas tan tremendas y fuertes y curiosas. Es contado como un libro de la palabra de Dios, es contado como un soñador, es contado como un gobernante, pero no es contado como profeta. Qué tremendo que se le quite por la religión, que se le quite por el conocimiento del hombre, por los libros del hombre, por el sistema del hombre, lo que Dios le da a una persona. Así que no es de extrañar que nos quiten y nos roben cualquier cosa en la vida. El hombre de pecado, el hombre ingrato, el hombre soberbio, así es. Pero Daniel empieza escribiendo acerca de 4 bestias. Estas 4 bestias, es notorio las palabras semejantes, parecidas, y la palabra bestia. Esta palabra bestia en particular, y dice por ahí una bestia grande, una bestia sublime, está hablando de algo que se parece a un animal, pero no es un animal. Todos entendemos que no hay leones con alas de águila. Todos entendemos que no hay tigres con 4 cabezas. Está hablando de sistemas humanos que salen de los 4 vientos que combaten en la mar. El número 4 es un número contundente que Dios utiliza en todos los niveles, en todo el tiempo, en todas las formas. El número 4 es el diseño que Dios hizo para el mismo universo. En forma breve puntualizaremos que son 4 bestias, que son 4 reinos, que son 4 vientos, que son 4 lugares eternos, que son 4 evangelios, que son 4 edades del hombre, que son 4 reinos en la faz de la tierra, que son 4
formas de fabricar todo lo que el hombre hace son solamente con 4 clases de materiales. Son el 4 de los puntos cardinales, es algo que está en la creación de toda la mano de Dios. Y no podía escaparse que fueran 4 reinos imperiales sobre el mundo. Y esas bestias, la bestia habla de una naturaleza indomable, destructora, de una naturaleza que se domestica, pero traiciona, de una naturaleza que puede tener comportamiento noble y comportamiento terrible, terrorífico. Y la primera bestia es un león, aparentemente un león. Estos animales, los leones, los félidos, son conocidos en 5 clases de naturalezas de lo que se llama el reino félido pantera. Pero para ir a lo breve de este pasaje, estamos hablando del león, el león asiático o el león africano. Y como dato curioso, nada más como conocimiento intelectual que es interesante, acuérdense que Daniel fue echado en el foso de los leones, porque uno de los leones, el asiático, el más famoso, el más importante, ni más ni menos, que es el león pérsico. El otro, el león africano, se le conoce como leo. Las 2 especies es el leo africano, de la sabana africana, y el león pérsico, curiosamente que cultivaban y cazaban los persas. Este león tiene la característica de 2 alas, de alas de águila. Y eso sabemos que es y tiene que ver ya un león que tiene promedio de vida de 15 años y que además un peso aproximado de 200 kilos promedio en libertad. Estos leones, imagínenselos, con alas de águila, ya de por sí es terrorífico un león en su naturaleza, pero que además tenga alas de águila, eso tiene que ver con la grandeza, con la altivez que tuvo Babilonia, aparentemente. Digo aparentemente porque Babilonia, si usted puede estudiar y leer con detenimiento, dice que estos imperios vivirían un tiempo. Es decir, cuando Babilonia es destruida por el Medo Persa, no desapareció Babilonia. Babilonia sigue viva hasta hoy en día. Cuando Media y Persia fue destruida por Grecia, Media y Persia no desaparecieron, siguen viviendo hasta hoy en día. Y lo mismo el imperio griego. Vaya y baste decir que en nuestras universidades y escuelas, la filosofía griega, el pensamiento helenista deportivo, vive hoy en día solamente como ejemplos, porque dice la palabra de Dios más adelante que estas bestias son o tienen que ver con la parte del capítulo 2 de la estatua. Y recuerde que la estatua permaneció completa en la parte babilónica, en la parte medo-persa, en la parte griega y en la parte romana de las piernas y los pies de barro y de hierro, hasta que la piedra destruyó a toda la estatua. La piedra nunca destruyó solamente la cabeza de oro, ni solamente los pechos de plata y brazos de plata, y no solamente destruyó el vientre de bronce, no, la piedra cuando destruye
a toda la estatua. Por eso aquí dice la palabra y leímos, dice que todavía tendrán un tiempo de vida estas formas de imperio, porque la contaminación histórica, educativa, la esencia de filosofía, de libros, de cultura, permanece y permea. Y en estos momentos, aunque vivimos en el sentido estricto bajo el Imperio Romano, hoy, quien no entienda esto, no el Imperio Romano católico, no confundirse, sino el Imperio Romano que desmenuza, despedaza y yoya con sus pies. El sistema está hablando de 4 sistemas, no de 4 bestias, no de 4 reyes. Cuando dice que salen de la mar, de los vientos que combaten en la mar se refiere al sistema humano, a los millones, a las miriadas y a los miles de personas que habitan este mundo en su naturaleza global y completa. Y este león simboliza, en primera instancia, a Babilonia, pero simboliza tanto el sistema como a la cabeza del sistema. Usted tiene que saber que el presidente, el rey, el gobernador, el regente, el administrador, no son más que representantes de un sistema. Mucha gente se equivoca pensando que cambiando un presidente, cambiando un gobernador, cambiando un juez, ya se compone la cosa. De ninguna manera. Solamente son representantes del sistema. Y Nabucodonosor, y Ciro, y Alejandro, y Pompeyo, solamente son representantes de estos sistemas, de estas 4 bestias. Pero para nosotros, lo importante es lo siguiente: ¿qué tienen que ver el día de hoy con la iglesia de Cristo Jesús? Y como la parábola del hijo pródigo, como la historia del hijo pródigo correctamente llamada, y no popularmente, no es una parábola, como esa historia, el protagonista parece ser el hijo pródigo. Para la gente es el centro de la atracción de la historia, pero no es cierto. El importante personaje de la historia del hijo pródigo es el papá lleno de amor, el papá lleno de entrega, el papá de esperanza, el papá de palabras dulces al recibir al hijo pródigo, el padre amoroso, el padre que no fustiga, el padre que no golpea, el padre que tiene esperanza de que se vuelva en sí de la loquera del pecado. Así igualmente en este pasaje, las 4 bestias no son lo importante. Lo importante es el reino de los santos que será establecido al final de las 4 bestias burlonas. Al final de la tormenta, al final de la noche, lo importante es el reino que será puesto por el anciano de días y por el Hijo del Hombre por los siglos de los siglos. Pero es importante conocer la etapa que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo, la malignidad que estamos viviendo, el sufrimiento que estamos teniendo socialmente, intelectualmente, espiritualmente y físicamente, la sociedad el día de hoy. Es una prueba para la iglesia de Jesucristo, pero es un horno que está quemando al mundo en aflicción, en miedo, en espanto, en muerte. Estas 4 bestias trabajan en la forma social, en la forma intelectual,
en la forma espiritual y en la forma física. Un león con alas, en el sentido estricto de la historia, igual el del tigre con las 4 alas, nos habla de la velocidad, de la prontitud, de la rapidez con que los ejércitos medo-persa, babilónico y griego conquistaron el mundo. Cuando uno revisa la historia de estos imperios, la velocidad de conquista, si el león fue rápido, el tigre fue inmensamente más rápido. Si el león alcanzó tantos países como 110 países, el griego creo que alcanzó hasta 127, la India y la Gran Bretaña, pero con una velocidad, porque eso es lo que dan un animal, un depredador, como los felinos, o los que se marca aquí, como el oso, o la bestia que solamente da una descripción terrible de ella, la cuarta bestia. El oso segundo y la bestia cuarta se caracterizan por el peso. Fíjese bien, un león anda en el promedio de los 200 kilos, un león fuerte, un león libre, un león grande, un león maduro, y el tigre alcanza hasta los 300 kilos. No son muy rápidos, de 80 kilómetros en su carrera, pero con alas se pierde el peso de un avión, pierde su peso porque las alas lo llevan de una manera sin fricción por la tierra, de una manera rápida. Estas bestias son rápidas, atacan no por abajo, sino por arriba. Hoy en día atacan por los aires, atacan por las noticias, atacan por los mensajes escolares, atacan por los libros, no atacan por abajo, son rápidas estas bestias. En cambio, la segunda bestia, el oso y la cuarta, son lentos. Un oso pequeño, desde 30 kilos, un osesno, hasta el oso polar de media tonelada, y hay osos que llegan a pesar hasta 3/4 de tonelada. Hay osos tan grandes que pesan hasta 750 kilos. Los osos pardos normales de los centros de recreo son como de 100 kilos, 150 kilos. Pero los osos polares son en promedio de 500 kilos. Y la palabra de Dios, si leemos con detenimiento, dice que la segunda bestia tenía 3 costillas en su boca y además se ponía de lado, la cual tenía un lado, como un lado, porque era más pesada de un lado que del otro. Este oso, este aparente oso, era más pesado. Estoy dando puntos generales de lo que es este pasaje, porque esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Este oso aparente pesaba más porque en lo literal, el reino de Persia fue más pesado que el otro lado de Media. Fue más grandioso y más imponente en la historia y en la conquista y en el mandato el reino de Persia que el reino de Media. En otras palabras, Darío de Media era un sirviente de Ciro de Persia, para ser más claro. Así como el león de la primera bestia
se dice que fue arrancadas las alas, le fue quitado su señorío y su grandeza de vuelo y de conquista, y se puso de pie. Está hablando de la transformación de Nabucodonosor y que le fue dado corazón de hombre. Esto es importantísimo, hermano. Una bestia tiene corazón de animal, pero la grandeza y la mano de Dios tiene el poder para darle corazón de hombre, de carne, de sentimientos. Es decir, no hay pecador, no hay persona, no hay criminal, no hay nadie que no tenga la oportunidad de redención que Dios da. No hay ninguna persona que parezca tan mala, tan terrible, tan espantosa, que Dios no le pueda cambiar el corazón a corazón de hombre. Por eso nosotros no podemos juzgar ni decir, no, esa persona no tiene remedio. No, ya así es y así nació. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y transforma cualquier corazón. Pero viene esta segunda bestia, este oso pesado. El Medo Persa no expandió el imperio con ninguna rapidez, fue lento. El mismo imperio romano fue todavía más lento que todos. El imperio romano empezó por el año 241 en la conquista de Cartago, cuando las águilas romanas empezaron a viajar por todo el mundo 240 años antes del nacimiento del Señor. Pero el imperio romano alcanzó su plenitud hasta después del año 100. Pasaron 300 años para que el imperio romano creciera y creciera y creciera lentamente, pero mundialmente hablando. Y su decadencia vino hasta el siglo V aproximadamente, hasta terminar por ahí del año 700, cuando cae todo el imperio de Constantinopla. Volviendo a la tercera bestia, una bestia con 4 cabezas. La perfección de Dios es maravillosa. Si usted nota, esta bestia tenía 4 cabezas. Y estas 4 cabezas ya eran avisadas con tiempo desde antes, pero solamente como historia para aquellos que son curiosos e intelectuales. Las 3 costillas del oso fueron Babilonia del Oriente, fue Egipto del África y fue Lidia del Asia Menor. Los 3 reinos que eran independientes que el oso de Media Persia conquistó. Y puntualizo esto porque la tercera bestia, el tigre de 4 cabezas, tiene el aviso de lo que sería la muerte de su representante máximo. Y cuando él muere, este imperio queda en 4 cabezas. No tengo en la memoria todos los datos y quisiera tener todo en la cabeza, pero un reino seleucida, un reino asirio, un reino ptolomeo, son 4, la parte de Egipto, la parte de el Asia, la parte de Macedonia. Sus 4 generales se repartieron el imperio y esos 4 reinos
de Grecia permanecieron hasta la época de Pompeyo, el romano, que acabó con el imperio heleno. Esas 4 cabezas, de manera particular, hay la confusión de la cabeza que le tocó a la parte de Siria, o sea, los Seleucidas, con Antíoco Epifanes IV, que fue un tipo de anticristo, pero no es el anticristo. Como hoy tampoco está el anticristo en este mundo. Está su espíritu. Lo que trabaja hoy en día es el espíritu del anticristo. Y trabaja a través del más alto nivel oligárquico, económico, mundial, en el control de población, en la enajenación de la cultura, en el despedazamiento de las economías, en la oposición de los que no piensan como el espíritu del anticristo. El Dios único de este mundo es el poder del dinero. No se me distraiga usted y no lo engañen con otras cosas. El rey de este mundo, el mamón de este mundo es el poder del dinero y todo lo que implique ese poder. Toda la conquista, todo el hambre, todo lo demás son solamente señuelos. Y esta tercera bestia se repartió el poder en 4 partes. Y de esa manera trabajaron y estudiaron. Eso tiene que ver también con el aviso del Señor Dios acerca del comportamiento en la época del Imperio griego. Pero hoy tiene que ver con la conducta de ese imperio griego en las escuelas, universidades, pensamiento. En la parte hedonista corpórea del desnudismo. Recuerde usted que los Juegos Olímpicos son griegos y la exaltación es el cuerpo humano, la forma artística, la musculatura física, el logro físico. Y hoy sabemos que el ser humano se compone de 4 cosas, como todo lo que hemos dicho. El 4 es una forma grabada en todo lo que Dios creó. El cuerpo tiene una parte social, el cuerpo tiene una parte espiritual, el cuerpo tiene una parte mental y el cuerpo tiene una parte física. Fíjese bien, el 4. Los 4 dedos son similares. Los 4 dedos son más o menos de igual tamaño y proporción. Fíjese que no menciono el 5. Estoy mencionando los 4 frontales. Pero aquel que desarrolla solamente uno, como el aspecto físico de los griegos, como el aspecto de la lucha, la razón de la conquista griega es porque ellos estaban educados en las armas, en la lucha, desde niños. Ellos fueron o tuvieron la cultura desde niños, eran luchadores, eran boxeadores o eran corredores. Por eso cuando vino la guerra y se convierten en conquistadores, fácil arrasaron con los imperios babilónico, medo perso y egipcio que todavía perseveraban, porque ellos en el combate, en la lucha cuerpo a cuerpo, pues eran invencibles, nadie como ellos, hasta que los romanos copiaron la cultura de ellos. Y hoy en día, los Juegos Olímpicos no son de intelecto, no son de sabiduría, no son de ciencia, siguen siendo de aspecto
totalmente físico, hedonista, de admiración. Pero hoy sabemos también que muchas personas con cuerpo superatlético han sido un fracaso y son un fracaso como personas y hasta mueren enfermos con todo y su poderío de juventud física. Porque hay que cuidar los cuatro aspectos. El quinto es el reino de los santos. Este dedito es el de la autoridad eterna y el que da la diferencia y la manualidad y el poder hacer y el poder hacer muchas cosas. Este dedo, como el dedo de los pies, es un dedo de equilibrio, es un dedo de fuerza, es un dedo de operatividad y de manualidad, como el quinto reino que vendrá de Cristo Jesús para siempre. Y venimos finalmente al cuarto imperio que nos interesa, al más llamativo, al que le llamó a Daniel el interés. ¿Por qué le llamó a Daniel el interés esta bestia? La bestia de la no forma, la bestia de los 10 cuernos, la bestia que se le rompe en 3 cuernos y aparece uno disque chiquito, con ojos y con una bocota inmensa. ¿Qué gobierna el mundo el día de hoy? La boca de un magnate, la boca de un líder, la boca de un deportista, la boca de un científico, la boca de un banquero. ¿Qué gobierna el mundo hoy? La boca de una pantalla, la boca de una publicidad. ¿Qué gobierna el mundo de hoy? La boca de un miedo, la boca de una malignidad. No quiero tocar la parte de la pandemia. No quiero tocar esa parte. Es más importante tocar el imperio. El imperio que crea el inventor de males. ¿Quién inventa los males? ¿Quién desarrolla los males? ¿Quién ha creado todos los males? El aire, la tierra, el sol, la lluvia. Los males, dice la palabra de Dios, son inventores de males los seres humanos. Los seres humanos, lamentablemente sin Dios, en lugar de inventar, inventan bombas, inventan aviones de destrucción, inventan tanques con dientes de hierro que escupen fuego, inventan armas automáticas que disparan cientos de balas. ¿Para qué? Inventores de males. Inventamos hospitales. ¿Para qué? Para tratar de subsanar y corregir lo que no hace el comportamiento correcto y adecuado. Primero destruimos, primero inventamos un virus y luego inventamos cubrebocas, inventamos inyecciones, inventamos hospitales, inventamos encierro de 7,000 millones de personas alrededor del mundo. El imperio romano es un imperio que pisotea. Es un imperio que ya no sirves, una patada y vete a tu casa y a ver cómo te mantienes. Serviste 40 años, 30 años en la compañía, pero ya no sirves para nada. El imperio romano es un imperio que despedaza y destruye. El imperio romano es un imperio de intelecto, de justicieros, de senados, de repúblicas, de gobernadores, de senadores que manipulan y que gobiernan el mundo en el que vivimos, pero con corazón de bestia, aparentando hacer el bien, aparentando
cuidar a los pueblos, aparentando distribuir la riqueza. Hoy sabemos que un gobierno humano sin Dios solamente es una bestia, con todo el respeto. Y por eso Dios nos pide que oremos porque no gobierne la bestia. La palabra de Dios dice, ruega y pide que no gobierne la bestia, porque el pueblo gemirá. Así dice la palabra de Dios. El pueblo sufrirá, el pueblo morirá de hambre, el pueblo se morirá de frío en las sierras, el pueblo se hundirá en los hospitales sin recursos cuando gobierne la bestia. Pero cuando gobierne un gobierno con corazón de hombre entendido. Y déjeme decirle que ni Nabucodonosor, ni Faraón, que contemplaron, que vieron, que tuvieron enfrente experiencias vividas de la mano física, óptica de Dios, ni así se corrigieron. Ni Nabucodonosor, ni Darío, ni Ciro, ni Artajerjes, ni ningún otro se volvieron a Dios de forma correcta. Admiraron, respetaron, dieron edictos, respeto al Dios de Daniel, respeto al Dios del cielo, respeto a este Dios. Y los hechos y las formas y las conductas no fueron de conversión. Como muchos cristianos, lamentablemente, son cristianos de nombre, de templo, de título. Pero un cristiano tiene que ser de olor, de fragancia, de hechos, de congruencia de palabras y de acciones. Un cristiano tiene la obligación de perdonar y de orar por el que le roba, lo despedaza, lo pisa o lo destruye. Un cristiano tiene que acabar cantando aunque sea mandado a la cárcel. Un cristiano tiene que no tener amor ni por la vida propia, sino amor por su prójimo y por su hermano y por aquel que está en hambre o necesidad o en frío. Un cristiano no puede almacenar con avaricia recursos. Tiene que ser como el mar de Galilea, un mar de entrada y salida que produce vida, y no como el mar muerto, que todo recibe, todo acumula y muy lleno de minerales, pero lleno de muerte. Un cristiano tiene que ser lleno de vida. Hoy, un cristiano tiene que estar alegre y gozoso, encerrado en su casa, obedeciendo las leyes. Un cristiano hoy tiene que estar orando en su casa por las naciones, por el mundo, por la pobreza que viene, por lo que va a enfrentar en los meses que vienen y no sé cuántas cosas más. Hoy un cristiano tiene que entender que esta bestia solamente es el preludio del principio del fin de dolores. Esta bestia que vive hoy, esta bestia que pisa hoy, esta bestia que es autoritaria hoy, esta bestia que se le asignan muchos nombres y se señalan muchas cosas. La palabra de Dios enseña que esta bestia solamente está en espíritu, en intelecto, en ciencia el día de hoy. Y tiene muchos representantes. Pero aquí hay una mezcla. Esta bestia nunca tuvo 10 reyes en la antigüedad. Esta bestia está hablando de la bestia moderna, no de la bestia histórica. Esta bestia solamente ha acumulado todo el respaldo de las bestias anteriores y cumplir el cuarto nivel de pudrición del ser humano. Esta bestia
es otra bestia moderna y tendrá un líder moderno y tendrá un representante cuando ya no esté aquí la iglesia de Cristo Jesús, porque la esperanza de la iglesia de Dios es que no estará para enfrentar a esta bestia. Cuando dice que hará sufrir y derrotará a los santos, se refiere en concreto a los judíos ortodoxos que estarán en la época de enfrentamiento de la bestia y que no se dejarán engañar al final de los 3 años y medio. Este libro de Daniel nos avisa lo que hoy nos toca vivir, pero también sabemos que las maletas deben estar ligeras, porque el tiempo de la partida está cercano. Le dijo a Daniel, tú cierra el libro, que los entendidos entenderán de qué estamos hablando. Los sabios y sensatos conocedores que hablamos al principio del tabernáculo, ellos sabrán discernir el tiempo de los tiempos y del tiempo de la mitad. Ellos entenderán lo que son las 70 semanas que están determinadas sobre este mundo. Los sabios entenderán. Obviamente que Daniel no tenía todo el conocimiento ni toda la historia que nosotros tenemos, pero hoy sabemos que existe una epístola a los romanos. Hoy sabemos que todavía es vigente una epístola a los romanos. Yo no sabría decir si hay todavía corintios, filipenses, si todavía hay Galacias, si todavía hay Tesalónicas, pero sí puedo afirmar que hay romanos y muchos romanos de ese espíritu destructor, de ese espíritu pisador, de ese Pompeyo y de ese Julio César y de ese etcétera, etcétera, etcétera. El Señor Dios bendiga su palabra y dé entendimiento a su pueblo. Donde quiera que esté, que sea usted sabio, entendido y conocedor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Padre, bendice a tu pueblo en todo rincón de tu señorío y que sepan que tú vas en la barca y que nos llevarás a la otra orilla a pesar de la tormenta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.